Bueno, estamos aquí en la comunidad de Pueblo Nuevo, Buri, distrito de Geronda, esto es la región Yocrío de la comarca Guaguilé. Bueno, hoy estuvimos aquí en una reunión entre los sindicatos y los afectados de la empresa de TESA, pues que prácticamente han hecho una resolución, un convenio entre ellos para tratar temas en cuanto a la violación de los derechos de los obreros en cuanto a la empresa de TESA y los afectados, porque se les ha violentado muchos derechos y las luchas que los afectados de la empresa de TESA de dos corregimientos, del corregimiento de Buri y el corregimiento de Tuguay, ha luchado por más de 10 años, sin embargo no se le ha dado respuestas, ¿no?, por parte de la empresa, y se le ignora y se le descuarta su derecho en cuanto a las leyes laborales. Y entonces pues los sindicatos pues hoy han orientado a la población, sobre todo a los afectados, y lo que pudimos conversar con el licenciado Guillermo, con el licenciado Tito Valdés, el secretario general del sindicato de la construcción, y el licenciado Gerardo también pues nos habló sobre el sindicato de las artesanías, el secretario general. Pues a continuación escuchamos la información. Sí, muchas gracias, señor periodista. Mira, nosotros, nuestra misión aquí en el área de Pueblo Nuevo Buri es sobre todo dando docencia en el aspecto del derecho laboral de cada trabajador, que muchas veces son explotados en el área comarcal, donde ellos prácticamente desconocen lo que es su derecho laboral, y vienen los empleadores, pues llega un momento dado que lo explotan, no le paga de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo. Entonces nosotros, nuestra función y deber es darle docencia en el área más apartada de nuestra provincia, para que ellos pues de esa manera puedan nutrirse de conocimiento y que de una forma apegado a la ley puedan pues en un momento dado reclamar su derecho en cuanto a sus derechos laborales. Además de los afectados de TESA que ustedes han conversado hoy, también ustedes tienen la iniciativa de extenderse en toda la comarca. Es correcto, porque la comarca es amplio, donde carece y hay deficiencia en cuanto a lo que es la vigilancia laboral, donde Mitradel es el llamado a prácticamente es el ente regulador, porque es el que tiene que velar por las necesidades, por la seguridad de toda aquella persona que se dedica en cuanto al labor de la construcción, donde prácticamente pues muchas veces hay empresas que han llegado en el área y no cumple con lo que la ley manda en cuanto al el derecho laboral de esos trabajadores. Por eso es que nosotros pues estamos haciendo estos primeros inicios pues aquí en este sector, y nosotros vamos durante siguientes días vamos a seguir ampliándonos en el área comarcal para ir impartiendo esa docencia, para que la persona vaya adquiriendo conocimiento en cuanto a sus derechos laborales. La intención de nosotros es que la comunidad sepa que es una organización sindical, y también enfocado con algunos proyectos que vienen en la comarca. Estamos tratando de orientar a la juventud, a los que no se educaron en ese campo, para colaborar. Y aparte de eso, pues hoy exitoso pues la conversación, participación de la juventud y parte de los señores, que quizás ellos quieren aportar, pero falta más adiestramiento, conocimiento a ellos. Así que para un futuro, para la próxima reunión que vamos a tener, yo creo que nos vamos a madurar más en ese tema. Y sobre el convenio que se hizo, el Congreso, no está mal. Nosotros no estamos diciendo que está mal, sino hubo algunas cosas que hay que corregir a través de ustedes, que son parte del equipo de trabajo que se quiera realizar de acuerdo con el sindicato de construcción y etcétera. Así que le doy las gracias primero, sobre todo pues que Dios nos dio un día excelente hoy para trabajar. Así que estamos agradecidos con el apoyo de ustedes. Aparte de los afectados de la empresa de TESA acá en la región Yocrío, en Buri, ustedes también están trabajando con otras organizaciones, o los que quieren afiliarse también al sindicato. Sí, se ve más lo que es la construcción en diferentes áreas, como por ejemplo en construcción, lo que concierne trabajo en el campo. Todo eso, pues si desea afiliarse, nosotros tenemos la puerta abierta para que nuestra gente, pues en especial de la comarca, participe, para que haya más orientación y haya más capacitación para ellos en la comarca.
tanto Codri, Midrini y yo creo. Para terminar, frente a la artesanía, también usted forma parte del sindicalismo. Sí, como artesanía, como yo le planteaba, que toda la organización que tiene personalidad jurídica tiene que organizarse más con las mujeres, con la juventud en especial, desarrollar con ellos sobre el trabajo de artesanía en campo educativo, por ejemplo, enseñarle a nuestra gente cómo hacer muebles, cómo hacer su cama, cómo trabajar sobre asuntos de costura, trabajar en mueblería y etcétera. Esos son temas también que nosotros de la organización estamos ayudando a la juventud sobre eso, sobre todo pues que hay que ir orientando para un futuro que no tenga la necesidad de estar gastando sus recursos a otro tipo de personas que quiera explotar a ellos. Esto es lo que aconteció aquí en la reunión entre los sindicatos y los afectados de la empresa. Yo soy Napoleón Becker, Prensa Nove Bugulé, Panamá.